No es nada. Estoy bien, así que mamá, no te preocupes por nada. Mi hija, con la cara enrojecida, me dijo esto. Está en primero de primaria y asiste a un programa extraescolar. Los días que el programa extraescolar está cerrado, la cuidan en casa de mis suegros. Pero últimamente hay algo raro en su comportamiento. Cada vez que la recojo de casa de mis suegros, tiene la cara inexplicablemente roja. Cuando le pregunto a mi suegra, se limita a decir que estaba absorta jugando a la videoconsola. Mi hija también sigue diciendo, no es nada. Me preocupó el comportamiento de mi hija y también lo comenté con mi marido. Incluso cuando mi marido preguntó casualmente a su madre y a nuestra hija, las respuestas seguían siendo las mismas. Mi marido y yo estábamos preocupados por nuestra hija, pero como siempre parece contenta cuando vuelve a casa, decidimos esperar un poco. Sin embargo, ocurrió lo peor. Mi hija se desmayó. Estaba trabajando como de costumbre cuando recibí una llamada de la escuela primaria diciendo que mi hija se había desmayado y que la llevaban urgentemente al hospital. Corrí al hospital, y poco después llegó mi marido y escuchamos lo que decía el médico. El estado de mi hija no ponía en peligro su vida y podía volver a casa hoy mismo si mejoraba. Nos sentimos aliviados cuando el médico nos dijo algo que nos hizo palidecer. Mientras la trasladaban, mi hija pronunciaba algunas palabras como si estuviera delirando. Tras oírlo del médico, llamé inmediatamente a alguien que tenía en mente y me enfrenté a ella. Mi hija ha sufrido un colapso y hoy la han trasladado urgentemente al hospital. ¿Puedo escuchar su historia? Me llamo Patricia. Tengo 34 años y trabajo en contabilidad en una empresa de cosméticos. Me encanta mi trabajo y soy conocida entre mis compañeros como una mujer de carrera. Mi marido trabaja en ventas en la misma empresa y conocí a Esteban hace unos 10 años. Nos conocimos en una acampada organizada por un amigo de un colega y, como teníamos la misma edad, congeniamos enseguida. Ese día intercambiamos información de contacto y empezamos a salir juntos a menudo, atraídos por el carácter amable y la consideración de Esteban. Tomé la iniciativa de invitarle a salir. Parece que yo también le gusté a Esteban. Aceptó encantado. Pensaba invitarte a salir yo mismo. Siento haberte hecho confesar primero, Patricia, pero estoy muy contento. Esperemos nuestro futuro juntos, me dijo con una sonrisa tímida, que me pareció muy entrañable. Así, empezamos a salir y pronto decidimos irnos a vivir juntos. Nuestra relación progresó sin problemas y decidimos casarnos al cabo de un año de noviazgo. A la hora de informar a nuestros padres de la boda, decidimos visitar primero la casa de los suyos. La casa de sus suegros está a unos 30 minutos en tren de la nuestra. Su padre falleció por enfermedad hace unos 5 años y actualmente su madre vive sola. El día de nuestra visita estaba muy nerviosa. Esteban me dijo con una sonrisa, «No tienes por qué estar tan nerviosa», lo que ayudó a calmar mi ansiedad. Cuando llegamos a casa de los suegros, su madre me recibió con una sonrisa. «Bienvenida, me alegro de verte». «Ha pasado mucho tiempo, Esteban, encantada de conocerte. Soy Patricia». «Espero que te guste esto», le dije, entregándole un costoso regalo que había comprado en los grandes almacenes, lo que agradó mucho a su madre. «Vaya, qué detalle. Muchas gracias. Voy a preparar un té para que os relajéis los dos», dijo, manteniendo una cómoda distancia. El tiempo pasó agradablemente. En cuanto al matrimonio, su madre sonrió y dijo, «Felicidades. Me alegro mucho de que Esteban se case con una mujer tan maravillosa como tú, Patricia. Tu suegro en el cielo también estaría feliz». Me sentí aliviada en el fondo de mi corazón de que su madre fuera una persona amable. Como era casi mediodía, su madre, mirando el reloj, me dijo, «Es casi la hora de comer. Voy a preparar la comida para que comáis antes de iros». Aunque agradecí su ofrecimiento, no quise molestarla, así que no supe qué responder. Entonces Esteban sugirió, «Ya que es una ocasión especial, comamos todos fuera. Han abierto un nuevo restaurante japonés cerca de la estación. ¿Recuerdas que mamá lo mencionó antes? Vayamos allí». «Ah, es verdad. Ese restaurante japonés siempre está lleno, así que debe ser bueno. Si eso está decidido, vamos enseguida», dijo. Entonces los tres fuimos al restaurante japonés y nos divertimos comiendo. Así fue como terminamos sin contratiempos nuestros saludos matrimoniales.
A la semana siguiente, fuimos los dos a casa de mis padres para felicitarnos, y quedaron encantados. A mis padres les gustó mucho Esteban, destacando su cortesía. Unos meses más tarde, celebramos nuestra boda e invitamos a muchas personas de nuestra empresa. Todos nos festejaron a lo grande. Un día, durante nuestra apacible vida de casados, recibí una llamada de mi suegra diciéndome que se había hecho daño en un brazo al caerse en casa. Esto es preocupante. Puedo mover el brazo, pero no puedo levantar cosas pesadas. Hacer las tareas domésticas se ha convertido en un suplicio. Nunca pensé que me lastimaría así, dijo mi suegra con voz débil por teléfono. Suena fatal. Iré a tu casa todo lo que pueda en mis días libres o cuando pueda, le dije. Luego, vacilante, hizo una sugerencia. Gracias, pero aunque solo sea un viaje de 30 minutos en tren, sería difícil para ti venir a menudo. Patricia, me encantaría que te mudaras más cerca. Ir andando sería lo ideal. Si estuvierais cerca, solo eso ya me daría tranquilidad. ¿Qué te parece? Viviendo sola, mi suegra debe sentirse sola a causa de su brazo lesionado. Entiendo. Entendido. Lo hablaré con Esteban y te llamaré. Inmediatamente se lo consulté a Esteban. Ya veo. Mamá ha estado sola desde que papá murió, y me preocupa su brazo. Así que tal vez deberíamos mudarnos más cerca. ¿Te parece bien, Patricia? Si no, dímelo. Significaría un viaje más largo, ya que la empresa estará más lejos. Esteban siempre se asegura de tener en cuenta mi opinión antes de tomar decisiones. No hay ningún problema. Yo también estoy preocupado por tu mamá. Así que vamos a mudarnos lo más cerca posible de su casa. Estar cerca para poder responder rápidamente es mejor. El desplazamiento más largo me parece razonable, dije sonriendo. Así pues, alquilamos un apartamento a 5 minutos a pie de la casa de mi suegra. Ella estaba muy contenta y su lesión en el brazo mejoró gradualmente con el tiempo. Algún tiempo después, resultó que estaba embarazada. Esteban, creo que estoy embarazada, le dije. ¿En serio? Esteban estaba sorprendido y muy contento. Mi suegra también esperaba con impaciencia el nacimiento de su primer nieto, y todos esperábamos con ilusión el día en que pudiéramos conocer al bebé. 3 días después de la fecha prevista, di a luz a una niña sana. La llamamos Paola tras consultarlo con Esteban. Trabajé hasta el nacimiento y luego cogí la baja por maternidad y paternidad. La primera vez que fui madre fue dura, pero siempre estuve agradecida a Esteban porque me ayudó activamente con las tareas domésticas y el cuidado de la niña. A Paola la colmó de amor y creció sana. Siempre me han gustado los niños, pero nunca imaginé que los míos pudieran ser tan adorables, y valoré mi felicidad. Cuando Paola cumplió 2 años, la llevamos a la guardería y volvimos al trabajo. El tiempo pasó volando, y Paola se convirtió rápidamente en una niña de primer curso amable y cariñosa. Cuando empezó la escuela primaria, la llevaron a un club infantil después del colegio, pero los días que el club estaba cerrado, la cuidaba mi suegra. Uno de esos días, dejé a Paola con mi suegra como de costumbre y me fui a trabajar. Al salir del trabajo, fui a recogerla a casa de mi suegra. Entonces, al notar que Paola tenía la cara inusualmente roja, le pregunté a mi suegra: «Perdona, mamá, la cara de Paola parece enrojecida. ¿Le ha pasado algo? ¿Tiene fiebre?». Entonces ella me contestó: «Oh, hasta hace un momento solo se movía mientras jugaba a los videojuegos. Eso es todo, nada de qué preocuparse, no tiene fiebre». ¿Videojuegos? ¿Tenías una consola de videojuegos en tu casa? Me la dio un amigo. Debía de estar demasiado absorta en ella. Por eso. Además, hoy hace un poco de calor, dijo mientras asentía a la respuesta de mi suegra. Le pregunté a Paola, para asegurarme: «Paola, no te encuentras mal, ¿verdad?». «Sí, no es nada». Paola asintió torpemente en respuesta a mi pregunta. «¿De verdad estás bien?». Cuando presioné para que me lo confirmara, Paola, esta vez, respondió con más claridad que antes: «Estoy bien, mamá. No te preocupes por nada». Sin embargo, seguía preocupada por el estado de Paola, así que decidí hablarlo con Esteban después de que Paola se fuera a la cama. Inmediatamente hablé con Esteban. «Hoy, cuando fui a recoger a Paola a casa de tu mamá,
Su cara estaba extrañamente roja. Parecía que estaba acalorada. Cuando le pregunté, tu mamá me dijo que era porque Paola estaba demasiado absorta en un videojuego que le regaló una amiga. Y Paola dice que está bien. Pero algo parece estar mal con Paola. ¿Realmente crees que es solo el juego?, dijo Esteban, sorprendido al recordar el comportamiento de Paola desde que llegó a casa. Ese es el asunto. Parecía estar bien una vez que llegó a casa, sin enrojecimiento, y parecía feliz. Pero no puedo deshacerme de esta sensación. Me pregunto si me estoy preocupando demasiado. Entendido. Se lo preguntaré disimuladamente a mamá y a Paola. Gracias por decírmelo, dije. Más tarde, Esteban le preguntó a su madre y a Paola, pero de nuevo, la madre culpó a los videojuegos, y Paola seguía diciendo que no era nada. Paola sigue diciendo que no es nada. A lo mejor me estoy preocupando demasiado. Vamos a ver cómo van las cosas durante un tiempo. Pero incluso después de eso, cada vez que Paola se quedaba en casa de sus suegros, su cara se ponía roja. Empezaba a ser preocupante. Así que a menudo le preguntaba a Paola qué le pasaba, pero ella seguía diciendo, no es nada, estoy bien. Al llegar a casa, Paola dibujaba y parecía divertirse, así que no parecía estar enferma, lo que hacía aún más extraño que se le pusiera la cara roja cada vez que iba a casa de sus suegros. Antes no era así, murmuré mientras empezaba a preparar la cena. Desde que era pequeña, a Paola le encantaba ayudarme a cocinar, así que de vez en cuando le pedía que me ayudara con tareas sencillas y seguras, como pelar huevos o utilizar un pelador para pelar zanahorias. Hoy estaba haciendo pastel de carne, así que decidí pedirle a Paola que me ayudara a amasar. Piqué cebollas y las rehogué. Luego preparé un bol grande con cebollas, carne picada, pan rallado, huevos y condimentos. Terminé los preparativos y llamé a Paola, que estaba dibujando. Paola, ¿quieres ayudarme a amasar el pastel de carne? Sí, lo haré, dijo Paola con una sonrisa, y empezó a amasar la mezcla de carne con sus pequeñas manos. Lo estás haciendo muy bien. Se está poniendo más pegajosa, así que solo un poco más. Va a quedar un pastel de carne delicioso porque Paola ha ayudado. Si te cansas, díselo a mamá. La elogié. Poco después, me di cuenta de que Paola miraba fijamente el cuchillo. ¿Por qué miras fijamente el cuchillo? ¿También te interesa cortar? Puedo comprarte un cuchillo para niños que no sea demasiado peligroso. El otro día vi uno muy mono con dibujos de gatos en los grandes almacenes. ¿Quieres probar a usarlo?, le pregunté. Pero Paola negó con la cabeza. No, gracias, dijo en voz baja, y volvió a concentrarse en amasar. Me pareció ver una sombra en su rostro, pero pronto volvió a su alegría habitual. Cuando terminamos de hacer el pastel de carne, Esteban llegó a casa y todos nos sentamos a cenar, disfrutando de nuestra habitual hora feliz de la comida. Paola ayudó a amasar el pastel de carne, le dije a Esteban, quien, impresionado, me dijo, «Ah, ¿sí? Buen trabajo ayudando a mamá, Paola. El pastel de carne está realmente delicioso», elogió Esteban. Paola se sonrojó y sonrió. Por un momento, olvidé todos los problemas de Paola en medio de este feliz momento familiar, pero poco después ocurrió lo peor. Al día siguiente, mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada de la escuela primaria de Paola. Es la madre de Paola. Las palabras de la profesora me quitaron todo el color de la cara. ¿Está bien, Paola? No estamos seguros de su estado exacto. Apenas estaba consciente cuando la transportaron. Entendido, me dirigiré al hospital de inmediato. Le expliqué la situación a mi jefe y corrí al hospital en taxi. En el taxi, estaba tan preocupada por Paola que me sentía entumecida. Por favor, que se ponga bien. Rezaba una y otra vez. Pronto llegamos Esteban y yo, y el médico nos informó del estado de Paola. Afortunadamente, no ponía en peligro su vida. Se había desmayado debido a la anemia. Paola estaba dormida y aún no se había despertado, pero se esperaba que lo hiciera pronto. Si su estado se estabiliza, podría irse a casa hoy mismo. Esteban y yo nos sentimos aliviados al saber que no corría peligro, pero nos sorprendieron las siguientes palabras del médico. Paola iba murmurando algo por el camino. «Lo siento, abuela. Mamá, por favor, no me odies». Paola había estado murmurando. «Lo siento,
Abuela, mamá, por favor, no me odies, mientras estaba semi-inconsciente durante el transporte. Mi rostro palideció y mi cuerpo empezó a temblar. Debía de haber algo entre mi suegra y Paola. ¿Por qué iba Paola a disculparse con su abuela? ¿Y por qué cree que yo la odiaría? Mirando a Esteban, él también estaba confuso y se había puesto pálido. Cuando el médico se fue, le dije a Esteban, Paola debe haber tenido problemas con tu mamá, ¿no? Esteban asintió a mis palabras. Sí, eso creo. Para que Paola diga algo así, algo debe haber pasado. Eso es lo que yo pienso. Llamaré a tu mamá. Esteban y yo salimos del hospital para no molestar a los demás e hicimos la llamada. Hola, contestó inmediatamente mi suegra. Hola, mamá, soy Patricia, le dije. Ay, Patricia, ¿qué te pasa? Deberías estar en el trabajo, ¿no? Confusa, preguntó, pero enseguida le lancé mi pregunta. Paola se ha desmayado. ¿Tienes idea de por qué? ¿Qué? ¿Paola se ha desmayado? ¿Qué ha pasado? Mi suegra parecía muy conmocionada y levantó la voz sorprendida. Sin embargo, tras oír mis siguientes palabras, cambió completamente de actitud. Paola se desmayó durante la clase de economía doméstica. Al parecer, murmuraba, «Lo siento, abuela, mamá, por favor, no me odiéis mientras la transportaban». Ella no diría esas cosas en circunstancias normales. «Mamá, ¿le hiciste algo a Paola?» «Ja, qué niña tan débil», espetó con desdén. Nunca le había oído un tono así y me quedé estupefacta, preguntando de nuevo. «¿Qué, mamá? ¿Qué acabas de decir?» «He dicho que es una niña débil. Solo intentaba convertirla en una dama enseñándole a cocinar», gritó histérica de repente. ¿Cocinar? Era la primera vez que oía que había enseñado a Paola a cocinar. Sí, le estaba enseñando a cocinar, pero Paola no tiene remedio. Aún tiene miedo de tocar un cuchillo. Siempre tengo que ser estricta con ella. La culpa es tuya, Patricia, por no enseñarle a Paola a cocinar bien. Un momento, Paola solo tiene 7 años. Cocinar es algo en lo que puede ayudar con tareas sencillas, pero es demasiado pronto para enseñarle en serio. ¿Haces que Paola use un cuchillo en tu casa? Seguro que es un cuchillo para niños, ¿no? Pregunté, confundida pero presionando para obtener respuestas. ¿Qué estás balbuceando? Ser tan blando. Los cuchillos para niños son como juguetes. Ha estado usando un cuchillo normal de adulto. No sabe manejarlo en absoluto, así que acabo regañándola cada vez, y también ha sido duro para mí. Estás mimando demasiado a Paola, Patricia. Por eso se ha convertido en una niña tan débil. ¿No estás fracasando como madre? Mi cabeza hervía de rabia mientras ella me reprendía, pero antes de que pudiera replicar, Esteban le gritó. «Mamá, ¿en qué estás pensando? Nunca te pedimos que enseñaras a Paola a cocinar. ¿Y qué es eso de regañarla todo el tiempo? ¿Eh? Esteban, tú también estabas ahí. Yo pensé que solo estaba Patricia. Si hubiera sabido que Esteban estaba ahí, hubiera empezado de otra manera». Mi suegra se sorprendió al saber que Esteban estaba a mi lado. «¿Qué tiene de malo que yo esté aquí? Y si el colapso de Paola es por el estrés tuyo, mamá, explícate». Esteban estaba furioso, presionando a nuestra suegra por respuestas. «No, o sea, solo fue un poco de estrés». «Sí, fui un poco estricta, pero solo un poco. Solo quería que se convirtiera en una buena mujer. Eso es todo lo que quería. Así que no hice nada malo. Por favor, Esteban, no te enojes tanto». Mi suegra divagaba con excusas, pero Esteban la cortó fríamente. «Ya basta, ya no puedo confiar en lo que dices. Le preguntaremos directamente a Paola cuando despierte. No creas que esto se ha acabado. Adiós», dijo y colgó bruscamente. Llegó el fin de semana y Esteban y yo nos dirigimos a cierto lugar. Paola estaba con mis padres en nuestra casa. Tardamos solo 5 minutos en llegar a nuestro destino, pues estaba a una corta distancia a pie. «¿Está en casa?», me preguntó. «Mamá no es muy madrugadora. Solo son las 9 de la mañana. Seguro que está en casa», dije. El lugar al que habíamos llegado era la casa de la infancia de Esteban. Llamamos al timbre de la casa de los suegros y, al cabo de un rato, apareció ella en pijama. «¿Qué queréis? Aparecer así sin avisar». Sus ojos se abrieron de par en par al vernos.
Mamá, vamos a entrar, dijo Esteban entrando en la casa, y yo le seguí. Espera, espera, ¿qué haces aquí de repente? A pesar del enfado de mi suegra, seguía a Esteban sin vacilar. Nos dirigimos directamente a la cocina. Era la primera vez que entraba en su cocina, y la escena era cualquier cosa menos ordenada. Los platos estaban amontonados y había utensilios como cucharones y espátulas esparcidos por todas partes. Parecía que los únicos condimentos disponibles eran sal, azúcar y salsa de soja. Sorprendido, Esteban compartió conmigo un hecho sorprendente. A mamá siempre se le ha dado mal cocinar, pero parece no darse cuenta de ello. Me quedé sin palabras cuando mi suegra empezó a gritar. «No entres así en la cocina». Ignorándola, Esteban continuó. «Mamá no cree en las recetas y lo hace todo a su manera, lo que básicamente hace que todo sepa mal. Cree que todo se puede hacer con sal, azúcar y salsa de soja. Afirma que todo sabe a lo que ella cocina, pero ella no debe tener ningún gusto. Aún así, está convencida de que es una gran cocinera, lo cual es aterrador. Papá y yo nos hemos quejado muchas veces, pero ella nunca escucha. Nunca había comido su comida, así que todo esto era nuevo para mí. Cuando comíamos en casa de los suegros, siempre era a domicilio o comíamos fuera, pero pensando en el pasado, me di cuenta de que Esteban siempre se las arreglaba para evitar comer la comida de su madre. Y ahora pensar que, a pesar de ser tan mala cocinera, le enseñaba a Paola a cocinar a la fuerza, mi enojo comenzó a subir. «Esteban, deja de decir lo que quieras», gritaba, pero Esteban seguía ignorándola. «Esta cocina sigue tan sucia como siempre», murmuró amargamente y abrió la nevera. Apenas tenía los ingredientes adecuados, pero había varios pepinos frescos. El día que Paola se desmayó, después de la llamada con mi suegra, Paola se despertó pronto y hablamos. Al principio, Paola se mostró indecisa, pero Esteban y yo le transmitimos con seriedad nuestros sentimientos. «Mamá y papá te quieren pase lo que pase. Te queremos más que a nada en el mundo», le dije mirándola directamente a los ojos. «¿De verdad?». Los ojos de Paola parpadearon con incertidumbre, a lo que Esteban dijo amablemente. «Así es, Paola, eres nuestro tesoro». Finalmente, Paola pareció relajarse y empezó a hablar titubeando. «La abuela me hizo coger un cuchillo y me obligó a practicar cortando pepinos rápidamente. Resultó que mi suegra había obligado a Paola a utilizar un cuchillo de adulto para practicar cómo cortar un pepino entero en 20 segundos. Paola nunca había cogido nada más afilado que un pelador, así que estaba asustada y no quería hacerlo. Pero mi suegra gritó y la obligó a coger el cuchillo. «¿Te obligó a hacerlo?», pregunté asombrado, y Paola asintió. Sí, le tenía mucho miedo a la abuela. Sentía que no tenía elección. Además, mi suegra regañaba duramente a Paola por cualquier mínimo error, lo que hacía que Paola se pusiera muy tensa cada vez que cortaba pepinos. Por eso siempre tenía la cara roja cuando volvía de casa de los suegros. Parecía que el colapso durante la clase de economía doméstica había sido provocado por mi suegra. El recuerdo de la regañina de su abuela y la sensación de estar sujetando un cuchillo durante la clase habían desencadenado un fuerte miedo en Paola, que la llevó a desmayarse por anemia. Siempre odié cocinar con la abuela porque me daba mucho miedo, pero me encanta cocinar con mamá. Siempre me elogia, y papá siempre dice que la comida que hacemos mamá y yo está deliciosa, lo que me hace muy feliz. Gracias por contárnoslo, Paola. ¿Puedes decirme por qué antes no hablabas con papá y mamá?, pregunté suavemente, curiosa por saber por qué Paola no lo había compartido con nosotros hasta ahora. Es porque la abuela decía que las niñas que son malas cocineras no caen bien a sus mamás. Tenía miedo de que si te lo decía, pensaras que soy mala cocinando y empezaras a odiarme. Escuchar las palabras de Paola me llenó de intensa rabia y resentimiento hacia mi suegra. Esteban sentía lo mismo. Esteban y yo volvimos a tranquilizar suavemente a Paola diciéndole que eso nunca sucederá. Aunque Paola no sea buena cocinera, te queremos igual. Mamá y papá nunca odiarán a Paola, así que no te preocupes, le dije. Y Paola sonrió aliviada. Ese día Paola pudo volver a casa. Después de acostar a Paola, le dije a Esteban, quiero ver la cocina de tu madre.
Quiero saber en qué lugar sufría Paola. De acuerdo, iremos este fin de semana, aceptó Esteban, y rápidamente explicamos la situación a mis padres, que aceptaron venir. De pie frente a la desolada cocina, sentí ganas de derrumbarme de rabia, pensando en Paola sufriendo en un lugar así. Esteban le dijo a su madre con voz severa: «Mamá, no estás en condiciones de enseñarle a Paola a cocinar cuando tú misma eres mala. Lo que le hiciste a Paola es imperdonable. Obligar a un niño de 7 años a sostener un cuchillo de adulto realmente me hace cuestionar tu cordura. ¿Qué quieres decir con que no se me da mal cocinar? ¿Qué hay de malo en enseñar a mi nieta a cocinar? Solo pensé que era mejor acostumbrarla pronto a los cuchillos. Si me hubiera hecho caso desde el principio, no habría tenido que obligarla. Todo lo que hice fue por el bien de Paola. ¿Por qué se me culpa tanto?». No había ningún signo de remordimiento por parte de ella, que mostraba una actitud como si estuviera justificada. «Madre, no parabas de decirle a Paola que los niños que no saben cocinar son regañados por sus madres, intentando controlar sus sentimientos, ¿verdad? Por eso, Paola no podía hablarnos y sufría». Me enfadé con ella, pero empezó a reírse burlonamente. «¿De qué estás hablando? Si hubieras enseñado bien a Paola a cocinar, nada de esto habría pasado. Paola se ha convertido en una niña mimada por tu culpa. No bromees con nosotros. Vamos a cortar lazos contigo. Nos mudaremos para alejarnos de ti. Tu brazo está curado desde hace tiempo. No nos pondremos más en contacto contigo y no volveremos a vernos». Al oír las palabras de Esteban, ella se puso pálida y empezó a asustarse. Un momento, ¿cortar lazos? Eso es demasiado extremo. No hay necesidad de enfadarse tanto por esto. No digas que te mudas. No me dejes sola. Soy tu única madre, ¿no? Por favor, quédate a mi lado. Ella se aferró a Esteban, pero por supuesto, Esteban la ignoró. Luego se volvió hacia mí. Por favor, Patricia, te pido disculpas. Me equivoqué. No forzaré más a Paola. No me dejes sola. Hiciste pasar a Paola por una experiencia tan espantosa. Nunca podré perdonarte. Ya que puedes declarar con tanta confianza que otra persona es una mala madre, tú misma debes ser una madre maravillosa, así que estarás bien sola», dije con una sonrisa y salí de la casa de los suegros con Esteban. Al salir de la casa de los suegros, nos encontramos con que Paola había venido con mis padres. «Paola, ¿estuviste aquí?». «Sí, quería decirle algo a la abuela», nos dijo Paola, y desde la casa de los suegros oímos: «Un momento, los dos», al salir mi suegra, que vio a Paola y a mis padres. Murmuró incómoda: «Paola y el papá y la mamá de Patricia también». Paola le dijo firmemente a su abuela: «Me divierto más cocinando con mamá, así que no aprenderé más de la abuela. No quiero volver a ver a la abuela nunca más», dejando a una suegra estupefacta. Volvimos todos juntos a casa. Después de eso, encontramos un lugar perfecto para mudarnos que estaba a una buena distancia de la casa de los suegros. Casualmente, estaba más cerca de la casa de mis padres, así que empezamos a comer con ellos una vez al mes. Me preocupaba que a Paola no le gustara cocinar por culpa de mi suegra, pero cuando Paola y yo cocinábamos juntas, siempre sonreía con alegría. Cuando le compré un bonito cuchillo para niños con dibujos de gatos, quedó encantada y empezó a practicar cortando verduras. Pronto se hizo muy buena con el cuchillo. «Paola, cada vez lo haces mejor. Es increíble. Estoy contenta porque mamá me elogia. Quiero mejorar aún más cortando», dice Paola mostrándome una gran sonrisa. En cuanto al estado reciente de mi suegra, según nos contaron los familiares de Esteban, las cosas parecían ir mal. Ya era propensa a comer mucho fuera de casa y tenía sobrepeso. Después de cortar con nosotros, sus hábitos alimenticios empeoraron y engordó más. Al final, se lesionó un pie por culpa del peso. Intentó llamarnos, pero como la habíamos bloqueado, por supuesto, no pudo localizarnos. Así que tuvo que recurrir a sus parientes. Sin embargo, los parientes nunca han estado cerca de ella debido a su actitud demasiado confiada e impositiva y a sus malas dotes culinarias. Los parientes la trataban como a un estorbo, pero no podían ignorarla después de que se lesionara el pie. Así que, a regañadientes, la dejaron alojarse en una habitación libre, pero, según ellos,
vive unos días llenos de estrés. A cambio de la habitación, la obligan a hacer las tareas domésticas a pesar de su lesión y se quejan de cómo cocina. Así, pasa los días como un infierno. Esteban y yo juramos no dejar que Paola vuelva a sufrir así. No solo nos centramos en el trabajo, sino que también nos aseguramos de pasar tiempo de calidad con Paola, creando un hogar donde se pueda hablar de todo. Queremos seguir apoyándonos mutuamente como una familia de 3, construyendo un entorno hogareño lleno de amor.